Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Bueno, esto es otra versión de, de nuestro programa, Política Laboral y Gestión de Personal. Vamos a probar este sistema, ya que el video que les subí tardó 7 horas en estar en la plataforma. Y lo que vamos a ver ahora es la unidad número 2, que es el reclutamiento y selección de personal. Vamos a comenzar con la definición del reclutamiento, que esto se hace a partir de necesidades del talento humano presentes y futuras de la organización. Es una actividad que tiene como objeto inmediato atraer candidatos para que ellos se elijan los futuros integrantes de una organización. El reclutamiento requiere de una cuidadosa planeación que consta de 3 fases que necesita la organización en términos de personas, que puede ofrecer el mercado de recursos humanos y qué técnicas de reclutamiento se deben emplear. Por ejemplo, una investigación interna y una investigación externa. Muchas veces se recluta a partir de las personas que están dentro de la misma empresa. Pero bueno, volviendo a lo que es la definición, así no nos perdemos y ustedes tienen la definición, que eso seguramente se los voy a tomar. El reclutamiento es el conjunto de técnicas y procedimientos que se proponen atraer candidatos potencialmente calificados y capaces para ocupar puestos dentro de la organización. Básicamente es un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos oportunidades de empleo que pretende llenar. Eso sería una definición. Hay muchas definiciones. Yo en principio les doy esta, después les voy a dar otras definiciones, pero más o menos son todas parecidas. El reclutamiento corresponde al proceso mediante el cual la organización atrae a los candidatos a una empresa, el mercado de recursos humanos, para abastecer su proceso selectivo. Como ocurre al proceso de comunicación, es un proceso de doble vía que comunica y divulga las oportunidades de empleo al tiempo que atrae a los candidatos. Entonces, ya dijimos que es un proceso, un conjunto de procedimientos que tiende a atraer los candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. Este proceso se inicia cuando se presenta una vacante, cuya definición es el puesto que no tiene titular. Es el proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados para llenar las vacantes. El proceso de reclutamiento se inicia con la búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo, que pueden ser externas o internas. Realmente, por lo general, se usa la promoción interna porque esto configura un ascenso para muchas personas, una oportunidad no solamente de ascender a nivel laboral, sino también de desempeñarse en otra área que no estaban ocupando. Bueno, la selección de personal es una actividad de clasificación. Esta clasificación es donde se escoge a aquellos que tengan mayor probabilidad de adaptarse al cargo ofrecido para satisfacer las necesidades de la organización y del perfil que necesita cada empresa. Los candidatos pueden ser personas desempleadas o, por el contrario, personas con empleo dentro de la misma organización o en otras empresas. El administrador de personal o el gerente de personal se enfrentará a desafíos para realizar una adecuada labor de reclutamiento. Esto se inicia identificando las vacantes que existen en la organización mediante la planeación de los recursos humanos.
a petición específica de los gerentes de línea. El reclutador debe tomar en cuenta tanto las necesidades del puesto como las características de la persona que lo van a desempeñar. Dentro de las etapas del proceso de selección de personal, por ejemplo, después de que se hizo un aviso, se puso un clasificado, se buscó a través de internet, o el medio, que ya vamos a hablar más adelante cómo puede ser, está el análisis del currículum, una entrevista preliminar, verificación de antecedentes, capacidad de análisis y síntesis, habilidades de gestión de la información, toma de decisiones, liderazgo, empatía, comunicación efectiva, ética, las pruebas de conocimientos y habilidades, un examen médico y pruebas psicométricas. Con estos datos, el reclutador va a poder tener una idea general de la persona para cubrir el puesto que se le está solicitando. Hay varias técnicas de selección de personal. Por ejemplo, en la entrevista de selección es la técnica más utilizada por pequeñas, medianas y grandes empresas. La entrevista de personal es un factor que más influye en la decisión final respecto de la aceptación o rechazo del candidato al empleo. La entrevista de selección es una conversación interpersonal que tiene por objeto recoger información del candidato y conocer sus aptitudes para fundamentar una decisión. Aspectos que debe tener presente todo entrevistador. Primeramente, dejar de lado todos sus prejuicios personales, que si tiene piercing, que si tiene tatuaje, que si lo que sea. Evitar formular preguntas capciosas. Escuchar atentamente al entrevistado y mostrar interés por él. Hacer preguntas que conduzcan a una respuesta narrativa. Evitar omitir opiniones personales. Animar al entrevistado a que haga preguntas de la empresa y el puesto. Evitar clasificar al candidato. Y evitar tomar muchas notas para dedicarse con más atención al candidato. En el punto 1 de la unidad 2 dice tipos de reclutamiento. El reclutamiento interno se da cuando al presentarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser ascendidos, que sería el movimiento vertical, transferidos como movimiento horizontal o transferidos como promoción, que eso es el movimiento diagonal. Esto es según Giavenato. Exige una intensa y continua coordinación e integración de la dependencia de reclutamiento con las demás dependencias de la empresa e involucra varios sistemas. Exige también el conocimiento previo de una serie de datos e informaciones relacionadas con los otros subsistemas, por ejemplo, resultado de las evaluaciones de desempeño del candidato, análisis y descripción del cargo actual. Como hay un reclutamiento interno, también puede haber un reclutamiento externo. Y es cuando al existir determinada vacante, una organización intenta llenarla con personas extrañas. Incide sobre los candidatos reales o potenciales, disponibles o empleados en otras organizaciones. Las técnicas de reclutamiento son los métodos mediante los cuales la organización enfoca y divulga la existencia de una oportunidad de trabajo a las fuentes de recursos humanos más adecuadas. Hay dos tipos de enfoque de las fuentes de reclutamiento. Esto es un enfoque directo o enfoque indirecto. Entonces, como fuente de reclutamiento en el mercado de recursos humanos tenemos la propia empresa, las demás empresas,
escuelas y universidades y otras fuentes de reclutamiento, por ejemplo la 2.0.